Tanto el fiscal como la defensa de Vizcarra no supieron dar explicaciones sobre puntos concretos. O sea, para usted, ¿qué medidas se le deben poner al expresidente? Yo le hubiera impuesto prisión preventiva. El Poder Judicial no es justiciero. El Poder Judicial tiene que administrar justicia. El día que tú tengas un Poder Judicial totalmente independiente o una fiscalía totalmente autónoma, cambias todo lo que está en el poder. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, el podcast judicial de Latina Noticias. Y hoy tenemos un episodio especial dedicado exclusivamente al caso del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Que hace unos días se acaba de salvar de un pedido de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público. Y para analizar este caso tenemos al abogado Vladimir Padilla, quien es también profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy bien. Tus órdenes. Doctor, a ver, vayamos de lleno a lo que acaba de pasar hace unos días, que el expresidente Martín Vizcarra se salvó de un pedido de prisión preventiva. Algunos señalan que fue como que un fallo salomónico, otros dicen de que otros han chancado al fiscal del caso, y otros señalan de que esta es una prueba de que el expresidente maneja el Poder Judicial. ¿Usted dónde se ubica en estas opiniones respecto a lo que pasó? Mira, en realidad hay varias cosas que se pueden especular y decir y queda solamente en el punto de la especulación. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo objetivo? Lo factual. Claro. Mira, que tanto el fiscal como la defensa de Vizcarra no supieron dar explicaciones sobre puntos concretos. A ver, cuéntenos por qué. En cuanto a la fiscalía nos prometió demostrar que había un tema probatorio de tal nivel que hacía dudar que él pudiera tener cierto arraigo y que por el contrario se podía fugar. O sea, riesgo procesal, como se le dice. Sí, claro. Y ahorita te lo explico para que sea un poco más claro. En la defensa decía que no, o sea, que no había ningún riesgo, que tanto así que había un contrato de trabajo. O sea, digamos que la discusión pudo haber centrado en eso. Pero algo de lo cual no has escuchado señalar o decir, y aquí viene de cara a las medidas de coerción. Las medidas de coerción se basan en dos aspectos. El primer aspecto es, oye, ¿hay elementos suficientes para acreditar que te pueda atribuir un delito? O sea, no es que sea culpable, ¿eh? Basta que te lo pueda atribuir. Pero no cualquier fundamento, sino graves elementos. Y ahí es donde el juez dice, la verdad es que no me ha convencido. Y ahorita luego te voy a explicar por qué fue así. El segundo aspecto, el peligro procesal que se dé en el entorpecimiento de la investigación o en el peligro de fuga. El fiscal argumentó algo que creo que no fue correcto, y es decir, hay riesgo que él se vaya a pedir un asilo político a Bolivia o a Brasil. Tomando el antecedente de la ex primera dama Nadine Heredia, ¿no? Cierto, pero Nadine es Nadine. Uh-huh. Y el señor Vizcarra. Bueno, que existió una alerta también de la DIGIMIN, ¿no? La Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, que señala que había una posibilidad de que se vaya. Sí, pero ¿cuál es el tema concreto? O sea, claro, lo factual, ¿no? O sea, no había, por ejemplo, lo objetivo. Y el juez se lo preguntó, dígame, objetivamente, ¿qué tiene? Más allá de lo que la interpretación, especular. Claro, objetivamente, dime, objetivamente que hay fotos, videos, ¿qué tienes? Un correo, mensaje, algo. Mira, están igual que mañana me saco la tinga de Janta. O sea, no hay algo, estás ahí presumiendo, ¿te das cuenta? Claro, y eso en el derecho penal, pues, no tiene mayor cabida. No tiene ningún tipo de respaldo. Uh-huh. Porque así como se podía ir a Bolivia, a Brasil, también tú podrías ir a Chile, Argentina, poco más se va a la luna. Entonces, eso no es tangible. ¿Okay? No te un dicho, es un... Lo que sí creo yo que podría haber indicado que el peligro de fuga estaba dado por los elementos que él veía, que el resguardo policial no estaba cumpliendo su rol, y ahí un poco es acentuar o ver por qué no lo cumple. Se refiere a ese famoso video que muestra el Ministerio Público en audiencia, donde sí, claro, el expresidente está paseando por un terminal terrestre sin resguardo policial. Claro, porque a ver, la pregunta es, él no tiene medidas, digamos, de supervisión, pero sí tenía medidas de resguardo. Y por el otro lado también decían que había un audio que habían llegado a establecer. Objetivamente se ve que él se pasea como Pedro en su casa en el terminal. Uh-huh. La defensa dice, no, es que él fue a recoger una resolución, o sea, había justificación para hacerlo. Y él está trabajando en esa empresa, y ojo,
que ya fue despedido. Es lo que dijeron. Pero a Rayón Ceredo te dicen, pero ya hay contrato de trabajo. Y ahí se evidenciaba una contrariedad entre lo que planteaba él y lo que planteaba su defensa. ¿Por qué? Porque lo que planteaba él era, oye, yo soy un asesor, algo externo, por decirlo, un freelance. En cambio, la defensa decía, hay un contrato de trabajo y jurídicamente hay una diferencia. Estar en planilla o no estar en planilla. Entonces, estando en planilla tiene siquiera llevar arraigo, ¿no? Esto no quiere decir que los desempleados no tienen arraigo, ¿ah? Pero en cierta medida su arraigo no era de mucha calidad. Claro, y yo sé por qué lo dice, porque también existe, pues, arraigo laborales fabricados, ¿no? O sea, se entiende sí, también. En este caso yo digo... No estamos diciendo que este caso es, pero existe también esas jugadas que hace la defensa para crearle un arraigo laboral al cliente, ¿no? Pero es que date cuenta, en el caso de cuando le preguntan, oye, a ver, ¿cuándo es tu contrato? O sea, ya no había planillas, era un tema, como él lo venía diciendo, que era un tema de asesoría, lo que fuere. Bacán, en abril. Ya, ¿y cuánto te han pagado? No, es que al término del contrato. Claro, ya Eso, sospechoso, ¿no? más que sospechoso, es insostenible. ¿Y por qué? Porque tributariamente, tú cuando brindas un servicio, estás obligado a facturarlo. O sea, te paguen o no te paguen. ¿Ok? Porque tributariamente se rige bajo el criterio de lo percibido. Entonces, en esa medida, ¿por qué no emitiste tu recibo? Y la respuesta es muy simple. Porque tú no puedes retrotraer a abril los recibos. Si lo hubieras emitido, saldría con fecha hoy día. Ahora, el Ministerio Público no supo aprovechar bien ese espacio, ¿no? No se escuchó contrariedad sobre eso, pero un poco por agarrar la experiencia uno sabe cómo es ese tema, ¿no? Entonces, claro, o sea, usted se pone en el lugar del Ministerio Público y dice, ay, yo me agarro de acá, ¿no? pero es lógico, o sea, eso me diría que yo hubiera podido sostener que ese documento que él presentaba no tenía fecha cierta, por ejemplo. O sea, pero usted, ¿cuál fue la estrategia que presentó la Fiscalía en esa audiencia? Mira, yo te diré, la Fiscalía salió ganando, te voy a decir por qué luego. O sea, porque aquí estamos entre que podíamos señalar que en el mundo de los hijos el truco es rey. Y aquí, como dicen, de carambola te salió. Y te voy a explicar por qué. A ver. El caso está en juicio oral. Esta es la particularidad de ese caso, es de que en ya máximo un par de meses vamos a tener una sentencia. Está en juicio oral. Entonces la pregunta es, cuando un caso está en juicio oral, ¿tú te puedes ir a otro juez para pedirle esta medida de coerción? Lo que te han demostrado ahorita es que sí. Y yo te voy a explicar que no. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando el proceso penal tiene 3 etapas. Investigación preparatoria, etapa intermedia, ambas están supervisadas por el juez de investigación preparatoria. Y de ahí pasas a juicio oral. Es decir, el juez de investigación preparatoria dice, chao, yo no asumo ese caso. Un paréntesis para explicarle al público de repente que no entiende esta fase, ¿no? La etapa de la investigación preparatoria es luego de la investigación preliminar, cuando el fiscal pues está haciendo todavía está en etapa de diligencia, ¿no? Está recabando información. En realidad es diligencias preliminares. No debería ser investigación, no debería. Diligencias preliminares. Investigación preparatoria es cuando ya hay un mayor sustento. Sí. El fiscal continúa con la investigación, ahí puede solicitar, digamos, la prisión preventiva, el impedimento del país. Cualquier tipo de medidas. Ok. Por un tiempo determinado, por un tiempo máximo. Pero si el fiscal ya tiene un caso más claro, más sólido, y espera que esto pueda llegar a una eventual acusación, ¿no? Él la va a plantear, y si él plantea ya su nivel probatorio es mayor, y si el juez le acepta, el juez de investigación preparatoria, que vaya a juicio oral, es que si te das cuenta el primer elemento ya lo tienes. Ok, en la etapa intermedia es cuando ya tenemos una acusación en ciernes. Sí, claro. Y esta acusación es, digamos, un proceso de filtro, por llamarlo de alguna manera. Sí, es un filtro. Y vamos al juicio, que es también conocido, ¿no? La etapa estelar del proceso penal. Así es. Y estando en juicio, lo que tú vas a tener es que ya lo asume un juez penal unipersonal o colegiado. Entonces, para que el expresidente Martín Vizcarra hoy esté en un juicio es porque, o sea, estamos hablando de palabras mayores. Sí, porque ya pasaste varias etapas y a criterio de la Fiscalía y de un juez de investigación preparatoria, sí hay suficientes elementos para que estés en juicio. Ok, ahí cerramos paréntesis, doctor. Lo particular es que Martín Vizcarra, la Fiscalía, solicitó a otro juez su prisión preventiva y en paralelo se está llevando a su juicio. Pero por lo que dicen, él había pedido una ampliación de las medidas de coerción en el juicio. Claro, porque la Fiscalía estaba preocupada que
el expresidente solamente tenía impedimento de salir del país y ya estaba por vencerse. Se le vencía el 4. Ajá. Y Ahora. Y para que la gente lo entienda, es que las medidas no pueden ser indeterminadas, ilimitadas. Hay un tema de tiempo. Pero, cuéntanos esa explico. cuestión. Una persona sin condena, Ujú, la regla es que debe estar en libertad. ujú. Y solamente por razones excepcionales podría restringir la libertad, ya sea metiendo en la prisión o estableciendo restricciones. No salgas del país, repórtate cada 15, 20, 30 días, pon una fianza o una caución, entre otras cosas. Sin embargo, dependiendo del tipo de investigación que te sigan, tiene límites de tiempo. Oiga, si yo voy a tener una investigación simple, 9 meses. Si es compleja, 18. Si es por crimen organizado, 36. Esas son las reglas de juego. Ujú. Entonces, lo que había hecho el juzgado penal, le había dicho, oiga, señor fiscal, usted sabía cuáles eran las reglas de juego, tú ya estás out con el tema del tiempo. Y al día que llegue, llegó. Y eso no es mi responsabilidad como juez, es tu responsabilidad como fiscal que ha debido de establecer tu estrategia y traer un caso dentro del tiempo determinado. ¿Ok? Claro, porque hay una lectura de sentencia que ya viene, por eso. Y ahí viene el detalle. ¿Cómo así te legitima darte media vuelta e irle a pedir a un juez de investigación preparatoria prisión? Y yo te voy a decir por qué es el error. Porque el código dice que la prisión preventiva la pides ante el juez de investigación preparatoria. Ujú. Entonces, algunos creen que eso es así y por tanto no interesa en qué nivel está, tú se la pides al juez de investigación preparatoria. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque los jueces tienen competencia. Y si yo estoy juzgando, tú no te puedes meter en lo que yo estoy juzgando. ¿Se entiende? O sea, la medida debió presentarse al colegiado que está juzgando a Vizcarra. ¿Qué te iba a decir el colegiado? Ya viene la sentencia. Y además te iba a decir, pero ya pasó el tiempo. Además ya te dije que tú me estás pidiendo un ratón y te he dicho que no. Ahora me vienes a pedir un león, pero sí, con mayor razón que no. Po. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, la gente no se ha dado cuenta de ese detalle, pero entonces ahora con lo que yo te contaba es, ¿podía el fiscal, ha salido mal parado el fiscal si ya tiene que ir a los no 6 meses con la medida de restricción? Porque se empiezan a ejecutar. Ahora, pero usted me decía de que el fiscal sale ganando en ese... Pero claro, por eso. Porque él no tenía nada. O sea, él se iba a ir con las manos vacías. Ujú. ¿Te das cuenta? Pero él pidió lo más grande. Tráeme un león. Ujú. ¿Y qué le ha dado el juez? Tampoco le ha dado un ratón. Le ha dado un gato. Le ha dado impedimento de salida a la dictadura. Ah, pero ya, ¿por cuánto? Por 6 meses. Claro. Con lo cual, formalmente, se adecúa a que pueda, en todo caso, lograr una condena con restricción. Claro, porque el colegiado que estaba jugando a Vizcarra dijo, ¿sabes qué? Tu tiempo ya pasó, esperemos la sentencia. Claro, o sea, Y él, por otro lado, ha conseguido el impedimento de salida. claro, y los jueces de que sigan jugando dicen, bueno, eso no es mi tema, ¿no? O sea, yo no tengo nada que reclamar ahí, ya, Pero hay una orden de impedimento de salida. pero ya se ejecuta, pues. Claro. Entonces, el fiscal, cuanto más se demore ese tema, le va a convenir más. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿eh? O sea, ese análisis, claro, porque por un lado otros han chancado al fiscal diciendo, pero, o sea, así como lo está planteando usted, al fin el fiscal consiguió lo que quería, que era un arraigo. Pero no tenía nada y se va con la billetera con algo, o sea, Claro, o sea, ganó. De alguna esa es manera. la- No goleó, pero ganó. la gente a veces solamente ve la crema chantilly encima del pastel y se olvida del relleno. Ahora, hablemos de fundamento, ¿no? De para qué el fiscal. Tema probatorio. Claro, a ver, justo me estaba comentando eso al inicio de la entrevista. El tema probatorio, en este caso en concreto, es que hemos visto desfilar varios testigos. Varias personas muy cercanas a él. Y nada menos que los gerentes generales de la constructora. Claro, pero todos al unísono le dicen, tú nos pediste, tú recibiste. Entonces lo que uno se pregunta es, a ver, objetivamente, ¿ah? Ujú. ¿Quién tenía la posibilidad de dar o no dar la buena prueba? Y en esa medida es claro, tú puedes decir, no, hay un comité, todos. Sí, pero ¿quién nombra el comité? Es más, o sea, aquí tú tienes cerrado y creo que la fiscalía hizo un buen trabajo porque tiene cerrado el bloque, ¿no? Porque en buena cuenta, la fiscalía te ha demostrado que el que era muy afín a Vizcarra es el que ha ido cobrando. Y él lo reconoce. Y nada menos que se acogió la colaboración eficaz. No hablamos del ex ministro. Pero por eso te digo, o sea, y él dice como así, entonces, ¿cómo refutas eso? O sea, que no es creíble, no, para mí es bastante contundente, porque
Claro, uno podría decir, sí, pero lo que pasa es que él se quiere beneficiar. Sí, pues, pero si él se cerraba, por decir, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, ¿cómo le ibas a culpar? Ahora, hay un nuevo paréntesis de repente para explicar a la gente que no está muy enterada en el caso de Vizcarra, ¿no? A Vizcarra se le acusa por dos licitaciones, ¿no? El Hospital de Moquegua y Lomas de Hilo, ¿no? Que fueron obras que se convocaron a licitación en la época que él era gobernador Y regional. hay que decir lo que son obras que no funcionan, ¿no? Además, ya, estos dos proyectos, estas dos obras que se licitaron, la ganaron pues dos constructoras que están metidas en el tema del Club de la Construcción, ¿no? O sea, tienen antecedentes de haber corrompido, ¿no? Una Sixa, si no me equivoco, y cuyo gerente general lo ha reconocido, ¿no? En juicio, y sí, yo fui quien, ¿no? que se hizo ese pago. En ese interín, también ha habido, como el ex ministro Hernández, si no me equivoco, ha reconocido, ¿no? que hubo pago. Además, incluso se habló de que se hicieron en algunos sobres Manila, que se le entregó la información. Vizcarra, en su defensa, él señala, en resumen, de que esta es una venganza, ¿no? Porque él denunció el Club de la Construcción y no hay manera en cómo acreditar que él efectivamente recibió ese pago, ¿no? ¿Estamos bien, doctor? Sí, claro, o sea, pero a ver, nadie te va a dar un recibo por hacer una coima, ¿no? No existe, claro. O sea, ahora, en puridad, la persona que tú dices que es ministro, ¿cómo llegó al cargo? ¿Y por qué llegó al cargo? Y por tus obras los conocerás. O sea, tú estás mencionando esas dos obras. ¿Cuál es el estado? O sea, porque si hubiera sido el conducto regular, tal vez tú hubieras llegado a que esas obras se hubieran culminado y hubiera la posibilidad además de lograr que haya un éxito. Sin embargo, acá no solo es ese aspecto, sino es a qué precio salió, cuánto se adjudicó, cómo se pagó. Entonces te das cuenta. Entonces, hay varios indicios que te lleva a establecer que mínimamente regular no fue. Entonces, veamos o cambiemos las cosas. ¿Por qué todo el mundo iría contra el señor Vizcarra? O sea, ¿cuál sería el motivo que quisieran agarrársela con él? Claro, ¿cuál es el gran complot contra él, digamos? Porque lo de la constructora han demostrado que han sacado el dinero. Obrainsa Ixa, si no me equivoco. Ellos hablan de 1 millón de soles para una y otro 1 millón para la otra. Pero han sacado la plata y se movió en efectivo. Y se le entregaron a fulanito, sutanito ya. Entonces, O sea, para usted, el Ministerio Público, así, hablando puramente en hechos, sí ha podido acreditar la ruta del dinero. yo sí creo que sí. Para mí es claro en ese. Por eso, si te das cuenta, hay casos en los cuales la fiscalía se ha hecho un buen trabajo y ya estableció una robustez probatoria. Y creo que este es uno de esos, ¿no? Ahora, hay que establecer también que, por lo que trasciende, el Ministerio Público ha querido tener mayores audiencias para acelerar el caso y no se lo han permitido, ¿no? Ese es otro tema que también está en polémica, ¿no? Porque el Poder Judicial ha dicho que solamente puede ir a un ritmo de una audiencia a la semana, digamos, ¿no? En el mejor de los casos. Pero nadie te ha explicado por qué. O sea, a ver, Hablan de una sobrecarga pues laboral, procesal, ¿no? permíteme reír porque lo mismo decían hace 40 años cuando no habían computadoras, cuando no había personal. Entonces la pregunta es, ¿en qué avanzaste? O sea, esto no es... O sea, a ver, tú sabías que ibas a tener este caso. No, y además hablamos de la envergadura, ¿no? O sea, Pero estamos hablando pues de que están robando, que están enjuiciando pues a un pájaro frutero, ¿no? Pero es lógico, o sea, Es un juicio emblemático. cuando el Poder Judicial ha querido, ha puesto pues esa hoc. O sea, oye, ¿sabes qué? Dedicación exclusiva. Bueno, creo que el caso más emblemático es el expresidente Fujimori, ¿no? O sea, Pero lógico, hubo o sea, todo un proceso así especial. Y acá, como siempre le digo, si tú tienes voluntad, se va a poder hacer muchas cosas. Pero si no la tienes, no va a pasar nada. ¿Va? Ok, claro. O sea, el Poder Judicial para usted no ha tenido una justificación clara. Para mí no. Ujú. En lo absoluto, es que, a ver, yo te digo, ¿qué tanto puedes avanzar en una audiencia? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ya, pues se la puedes hacer 2 veces por semana, hasta 3 veces por semana. Han habido casos que así lo han hecho. Ahora, doctor, o sea, en la coyuntura en la que estamos, ¿no? Donde hay expresidentes, líderes políticos enjuiciados, vendría bien que el Poder Judicial establezca, digamos, una corte para ese tipo de casos. No, porque estarías violando el juez natural, o sea, lo que yo digo, y de hecho ya tú tienes el Sistema Nacional Anticorrupción. Anticorrupción, además tiene la Sala Penal Nacional, o sea, Entonces, ¿qué se podría hacer Sí. para acelerar? voluntad nada más, o sea, a ver, es un tema, fíjate, si tú tienes programada una audiencia por semana, Ujú. puedes llevar a 2 audiencias,
o cada 10 días puedes tener 3 audiencias. O sea, el llamado a quién viene, ¿no? Porque los jueces pueden decir, bueno, ¿sabes qué? A nosotros nos dan esa carga procesal. De repente a la presidenta del Poder Judicial, al presidente de la En Corte. parte, es que hoy en día, mira, tú y yo estamos hablando acá y hay 20.000 medios tecnológicos que pueden grabar lo que estamos señalando y lo pueden transcribir en 1 minuto o menos. Entonces, ¿qué me vas a decir que vas a sacar un acta? A no ser que esté en el antiguo, ¿no? Vamos a ver apuntando. O sea, por favor, o sea, ¿te das cuenta? Bueno, usted mejor que yo tiene la experiencia de cómo es a nivel procesal este país. El sistema de justicia, hablamos de la dictadura del papel, ¿no? Pero el tema es, cuando hay voluntad, ¿y entonces por qué me hablas del expediente electrónico? O sea, tú te das cuenta que hay un doble discurso. O sea, cuando tú quieres establecer y hablar de modernidad, eres moderno. La inteligencia artificial, de que las maratones judiciales. Es que la verdad es que con todo el respeto, eso me parece una explotación más que una maratón, ¿te das cuenta? O sea, porque es la verdad, o sea, ¿tú crees que vas a avanzar en un día? O sea, lo que no has avanzado. Creemos a la gente, ¿qué es esos maratones? A ver, la maratón es que se hace ver el esfuerzo, algunas veces son hasta sábados, donde se trabaja casi todo el día, o la madrugada también. A mí me preocuparía, porque nadie que no puede dormir puede trabajar bien. O sea, pongamos en el lado del litigante, ¿no? Que ha esperado por años la resolución de su caso y resulta que en una madrugada de un sábado Claro, resuelve su caso. te lo resolvió, pero recontra mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque te interesa analizar o te interesa votar las cosas? Es como que cantidad versus calidad, ¿no? Entonces, y ahí viene el detalle, ¿no? O sea, pero cuando tú hablas de ello, te dicen que el interés es la justicia, lucha contra la impunidad. Oye, a ver, el Poder Judicial no es justiciero. El Poder Judicial tiene que administrar justicia. Y en ese sentido, el reproche siempre del lado de Latinoamérica ha sido que nuestras justicias son muy lentas. Si se cambió este sistema con la oralidad, era justamente para darle celeridad, para que no haya el tema de la ceremonia del escrito. Pero ¿dónde fallamos? Donde, yo siempre lo digo así, ¿no? Mira, la comida en tu casa era pésima, ¿te das cuenta? Entonces tú cambiaste el refrigerador, la cocina, cambiaste todo, menos la cocinera. Entonces vas a tener lo mismo, ¿te das cuenta? Acá no hay un perfil claro del juez que tú quieres. O sea, entonces el tema es de personas más que Sí, claro. digamos, de ideas, proyectos. Pero claro, o sea, es que a ver, yo te digo, aunque yo no comparta la decisión del juez Alcocer, que ha resuelto el tema de Vizcarra, ha sabido llevar bien la audiencia, ha preguntado lo que debió preguntar. O sea, para usted, ¿qué medidas se le deben poner al presidente? Yo le hubiera impuesto prisión preventiva. Prisión preventiva. Sí, claro. Ujú. Pero nuevamente te digo, no bajo esa forma que está mala, sino si hubiéramos estado en juicio. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer... Mira, el proceso A ver, penal un poco como que me redé en la explicación. no es matemáticas. Entonces tú tienes que ir advirtiendo cómo va el desarrollo del proceso. Y en esa medida, tú puedes asegurar a los que están dentro del proceso, a los imputados acusados. ¿Se puede restricción a la libertad? Claro que se pueden dar. En tanto no se te hayan vencido los plazos, ¿ah? Ojo también. Claro, porque usted al comienzo me decía, oye, pero este requerimiento se debió presentar al colegiado, pero ya pasó su tiempo. Pero ahora me dice que Ahorita, al día de hoy... este juzgado sí debió dictar prisión preventiva. A ver, es que nuevamente, en el análisis que él realiza, lo hace bien, o sea... Se justifica, digamos, la prisión preventiva. Es que date cuenta, él lo dirige bien. Y esa es la pregunta adecuada. A ver, ¿usted plantea esto? O sea, dejamos a un lado el caso de Vizcarra, que tiene estas peculiaridades. Pero la forma como lo dirige está perfecto. Porque no entra, digamos, en el derroche de palabras, en el derroche de preguntas. No, En el show. va al punto, o sea, va al punto, te dice, oye, a ver, pruébame esto, y tú lo otro, pruébame. Claro. Y básicamente se centró en el tema del arreglo laboral, ¿no? Sí, claro, y lo otro es también, cuando había exceso de alabanza, le decía, tranquilo, a mí no me alabes, o sea, enfócate en el tema, o sea, quiero que me des información de calidad. Y lo otro es que, según criterio de él, quería que Vizcarra esté presente. Probablemente para que después no discuta su tema de derecho de defensa y todo lo demás, no, pero quería eso. Entonces, pero nuevamente te digo, a ver, herramientas hay. El tema es cómo las utilizas. Y en este caso, sea Vizcarra, no sé quién fuese, tú tienes que garantizar claramente que vas a administrar justicia y de una manera clara, sin excesos ni dilaciones. Claro, nada que sea pues Porque tú imprevisible. podrías, porque es curioso, porque el código establece que tú no deberías pasar a otro juicio si no cierras un juicio.
O sea, la idea del código era que, para evitar esto, tú no puedes ver 20 películas a la vez. Pues. La idea es, céntrate en una, en este caso en concreto, cierra este juicio, una vez cerrado, pasas al otro. Y por eso sí se puede, ¿te das cuenta? Pero claro, si tú me dices, estoy viendo 20 películas a la vez, claro, se te hace, pues, totalmente la Yo más sabiendo que la gran película, por llamarlo de alguna manera, ya está por darse, ¿no? Que es la próxima lectura de sentencia, ¿no? Pero es que con mayor razón, ¿te das cuenta? O sea, ¿por qué no acabas eso? O sea, ¿qué es lo que... Ahora, también, no repitamos lo de Ollanta, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes ser una persona, sea Ollanta, sea quien fuese, tú no puedes agarrar y establecerle una restricción. No puedes ejecutar una condena sin siquiera tienes la condena en la mano. A ver, ahí de nuevo vamos al paréntesis, ¿no? Lo que pasa es que cuando el presidente viene mal, de repente la audiencia no lo recuerda, es de que el juzgado o el colegiado leyó un adelanto de sentencia y en ese adelanto de sentencia lo guardan en el barbadillo al expresidente, ¿no? Sí, claro. Lo que usted está recordando es que la defensa debió ser notificada con la integridad de la sentencia antes de ser enviado. Lógico, porque lo contrario que está diciendo, no seas tonto, la próxima no vayas a un adelanto de lectura, porque te van a coger. O sea, mañana más tarde cualquier procesado dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que pase malo. Porque además, ¿y cómo apelas? Claro, mientras tanto estás en prisión. Porque nosotros tenemos un sistema mediante el cual te exigen que tú señales cuáles son los errores de hecho, de derecho y el agravio. ¿O sea, usted cree que en apelación van a liberar al presidente? A mí no me satisface mucho el tema de probar el origen ilícito, ¿no? O sea, en concreto... De los aportes de campaña. Sí, o sea, eso no... Sobre todo porque nuevamente yo creo que hay un doble discurso, ¿no? O sea, te has agarrado de eso para poder armar todos estos casos, pero en concreto puedes hablar que eso puede constituir otro delito, pero la de activos no me parece. Ok, ahí es el caso de fondo de Humala, pero también tengo entendido que la defensa presentó un amparo para que mientras dure la apelación él pueda salir en libertad. Ese amparo sí lo ve... Tampoco. Tampoco. Porque recuerda, los procesos constitucionales son residuales. Ajá. Entonces, siendo residuales, tú no puedes entrometerte en una causa que está en trámite. Porque lo contrario es que el juez constitucional le va a decir al juez penal lo que tiene que hacer. Claro. No se puede, o sea, tú tienes que esperar a que cierre eso. O sea, mientras tanto Humala va a seguir ya como que... Piña, pues, ¿para qué fuiste a la lectura de sentencia? Pero ya en cierta medida se subsanó. Pues. ¿Con qué tema? Cuando le leen completo, le dicen, toma tu sentencia después de 2 semanas, ¿no? Claro. Toma, que ahora sí puedes reclamar y ya está. Entonces que ya sustrajiste la materia. Sí, pues, es cierto. O sea, ¿cuál es el problema en el Perú? En el Perú te van a cachetear, te van a golpear y mientras tú vas a reclamar y el ente que tiene que apoyarte reacciona, ya olvídate, ya... Ya te pasó el dolor ya de la cachetada. Claro, te dice, pero si ya estás curado no tienes nada, entonces ¿para qué? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿vivimos en realidad en un estado civilizado? Porque la policía te pide identificación, te detiene, te puede procesar fácilmente. Uh-huh. Y esto lo digo porque vaya la reflexión, ¿no? No conozco a ninguno, ni a Ollanta, ni a Vizcarra, ni tengo ningún interés con ellos, pero lo cierto es que siendo esos casos emblemáticos de personas que en algún momento han tenido poder, ¿qué le espera o sea, a cualquier persona común y corriente? ¿Qué le va a pasar? Pero es lógico. O sea, si esos casos donde deberían darle la celeridad no se lo dan, imagínate cualquier otro. Es verdad, claro. Y eso también nos describe como país, pues. Pero es lógico, o sea, ¿y a quién le preocupa eso? Uh-huh. Entonces, date cuenta tú, donde no siempre lo correcto es lo jurídicamente aceptable. Ahora, pero también me imagino que por eso hay varios pues que terminan yendo, no sé, digamos, al Tribunal Constitucional, algunos a cortes supranacionales, ¿no? Pero es lógico, o sea, a ver, ¿dónde te queda? Por esa razón me hace gracia cuando algunos propugnan o quieren dejar de lado pertenecer a un sistema regional de protección de derechos humanos. Llámalo como tú quieras llamarlo. Que hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero el tema es, si no existiera la Corte Interamericana, ¿qué hay? Está frito. Claro. O sea, es igual que no hubiera el Tribunal Constitucional, está frito. Porque nuevamente, ¿no? Hay decisiones que no te van a gustar. Y eso no implica que las decisiones están bien tomadas. De hecho, el sistema de justicia aquí, en cualquier parte del mundo, está lleno de errores.
¿Y por qué paten esos errores? Porque muchas veces las decisiones se dan influenciadas por el clima que se vive, ¿te das cuenta? No, si yo lo absuelvo, probablemente. ¿Y por qué viene eso? Claro, si lo sé, me van a decir juez lagarto, juez Pero- ruco, digamos, ¿no? Pero, claro, se meten, a mí me parece bastante desnable que se metan con tu familia y todo lo demás. O sea, ser juez no es fácil, ¿ah? Ser fiscal tampoco. Y hacer cualquier carrera que la haces con pasión y con vocación tampoco. Pero, sin embargo, es tu responsabilidad. Ahora, lo que yo quiero ir y centrar es, ¿tenemos el perfil de juez y fiscal que debería haber? Y yo me atrevo a decir que no. Bueno, esa es una gran discusión. De hecho, recomiendo a la audiencia, hay un libro muy interesante que se llama La Reforma Imposible del doctor Luis Pázara, que habla, pues, sobre todo de que en el sistema de justicia penal de ese país, pues, no, o sea, digamos, los mejores estudiantes de Derecho no están interesados en incursionar en el sistema de justicia penal, ¿no? Porque hay, pues, un tema más allá del desprestigio que tiene el sistema de justicia, la precariedad institucional que se vive, es también, pues, no económicamente rentable, digamos, ¿no? Hay varias aristas, ¿no? Por lo cuales no es acogido. Pero ese es un tema, digamos, digamos, de gerundio, ¿no? ¿Por qué? Te voy a explicar. A ver, cuéntenos. Cuando yo estudiaba, hace casi 40 años, un sueldo promedio de un juez era $200. Eso es lo que te ganaba un juez, ¿ah? Pero en esa época $200 eran $200, ¿o? Sí, pero igual, con $200 que... Claro. O sea, tampoco no creas que era tanto, ¿ah? Ujú. Claro, en comparación, digamos, a otros países. Pero el sistema judicial era hipócrita. ¿Por qué? En el tema civil, tú tenías al secretario que tenía su oficina alrededor de Palacio. Él llevaba los expedientes ahí, tenía personal a su cargo, Ujú. pagaba agua, luz, teléfono, todo. ¿Y qué le pagaba eso? Claro. Nadie. Entonces, ¿cómo era? Es como cuando ves al policía con su cadenazo de oro acá, ¿no? Y dices, ¿dónde? Claro, entonces, ¿qué es lo que hay? Se había todo un tema de corrupción. Entonces, esa fue una de las cosas que yo no quiero decir que salió excelente, pero que Fujimori buscó cambiar. Y en ese sentido, Con la intervención al sistema sí, justicia. claro, lo intervino y sacó casi a todos los jueces. Ya. Y claro, obviamente metió jueces afines, ¿no? Ves es lo terrible que pasó, ¿no? O sea, Sí, pero ahí venía el tema, ¿no? Y después vino todo un tema de que se creó el... ¿CNM? No. Antes del CNM hablas de un tribunal que era el que seleccionaba jueces. Que era que tenía, pues, injerencia política, ¿no? Creo que el presidente era el que... Fíjate que no, ¿ah? Porque los primeros los primeros miembros, no recuerdo ahorita el nombre, pero eran gente de reconocida trayectoria, Carlos Montoya Anguerri, Roger Rodríguez Iturbe, o sea, no era cualquier persona, ¿no? O sea, estás hablando de verdaderos juristas que no tenían ningún tema de conflicto ni un tema político. Entonces, empezaron a haber una nueva, digamos, generación de jueces. Ujú. Por esa razón, tú pregúntate el día de hoy cuánto es lo que gana un juez y un fiscal. Y ahí sí gana mucho más que un estudio de abogados. Porque un juez puede ganar, ¿qué? De saque 10.000 soles, 15.000, 20.000, 30.000. En la Suprema, ¿cuánto? Un fiscal igual. Entonces, date cuenta, no va por el tema económico. O sea, todos creíamos en la década del 80 que iba por ahí. Pero hoy en día no. ¿Por dónde va entonces? Yo creo que no hay vocación. ¿Te das cuenta? Y creo que pasa. Y que somos responsables en no querer reclutar a los mejores. Ahora, pero, abogados. por ejemplo, ¿no? Usted que es profesor de Derecho Procesal Penal, tiene contacto interdiario, digamos, con sus alumnos, pero ¿por qué no les interesa entrar al sistema de justicia? Porque no hay oferta para entrar. O sea, te lo pongo de esta manera. ¿Por qué el BCR tiene gente capacitada o por qué la SUNAT la tiene? Claro, ahí están, pucha, es ¿Pero top. por qué? ¿Por la plata? Tú cuando entras a trabajar, Claro, entonces el desprestigio institucional se refiere. es que no. Es que ellos los reclutan. Ellos van a reclutar a los mejores estudiantes. O sea, ok. O sea, por ejemplo, tú, para entrar al BCR, tienes que ser un alumno destacado. Si no, no puedes. Ujú. Entonces, es como establecerte el top. La pregunta es, ¿tú quieres eso del Poder Judicial? ¿Lo has trabajado siquiera? No hay nada. Es como, por ejemplo, en Estados Unidos es un honor ser juez e incluso de la Corte Suprema es lo máximo por una Eso es otra cosa. Cuando tú eres juez de la Corte Suprema, tu cargo es vitalicio. Ujú.
O sea, Precisamente para evitar que luego haya una puerta giratoria también, ¿no? pero ojo también, aunque la gente... ¿Sabes lo que pasa? Es que acá hay mucho, no sé si el término correcto sea engreimiento, pero te lo voy a decir, ¿no? Alguna vez tuve un conversatorio con un juez de la Corte Suprema Americana y la pregunta que le hicieron es si a él le molestaba que para acceder al cargo lo hayan tenido que investigar la CIA, el Servicio Secreto, todo. ¿Te das cuenta? Lo hayan parado de cabeza. Y la respuesta fue tan contundente, dijo, no, porque si yo voy a dar las decisiones que van a controlar el destino de todo este país, acá merecen que todos sepan que yo no tengo nada que ocultar. O sea, yo considero que todos deben pasar por lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces, a ver, acá hazlo así, te van a decir que no, que estás atentando. A lo que voy es, y nuevamente caemos en el tema de vocación. Entonces, tú necesitas, y yo sí te lo digo, o sea, tu pregunta es, ¿hay alumnos que quisieran? Sí. Pero cuando entran a practicar o algo, se decepcionan. Bueno, los mandan pues a coser expedientes, ¿no? A ir a un lugar donde hay un baño para 500 personas, horarios, Claro, pues por eso te digo. Entonces, ¿cuál es el perfil que la tú sobrecarga procesal. O sea, me dice que el Ministerio Público, por un lado, y el Poder Judicial, por otro, deberían pues crear las condiciones para hacerlo. Pero es lógico. Ir a buscar a los mejores. Pero claro, ¿Y por qué no se hace? porque no hay voluntad, pues. ¿O porque está bien cómo están las cosas? A ver, yo lo digo de esta manera. El día que tú tengas un poder judicial totalmente independiente o una fiscalía totalmente autónoma, olvídate, te cambias todo lo que está en el poder. Porque ahí, ¿por qué razón tú quieres echar mano de la Fiscalía de la Nación? Puedes ir a echar mano del Poder Judicial. Impunidad. Pero es lógico. ¿Por qué se hace lo que se hace ahora en el Congreso? ¿Por qué se dan estas leyes que buscan proteger a los que están ahí? Bueno, ahí vamos a las causas entonces, doctor. O sea, no es que tampoco el Poder Judicial al Ministerio Público no le dé la gana, sino también hay una interferencia del poder político. Es que todo va sumando, ¿te das cuenta? Y somos responsables todos, porque todos vemos y nadie hace nada. O sea, mientras por un lado tenemos un Ministerio Público, Poder Judicial, digamos, inactivo, y por otro lado vemos a un Congreso que quiere echar mano a esos poderes de Estado. Pero es lógico, o O sea, sea, el peor de los mundos. pero fíjate lo que tienes. O sea, si te das cuenta, acá no hay reglas que se estén respetando y claro, cuando te quieren tumbar, lo van a hacer. Entonces, eso es lo incorrecto, ¿te das cuenta? Entonces, nosotros no hemos crecido a ese nivel y es como, ya que tocamos este tema, es ¿quién ingresa a la policía? Está bueno este tema. ingresa a la policía? Estamos hablando de Vizcarra, pero hasta ahora miren. ¿Quién ingresa a la policía? En la década del 80, Ajá. tú tenías que, había vocación. Hoy en día, Todavía vemos cómo se trafican pues, los exámenes de admisión, ¿no? pero entonces la pregunta es, ¿por qué? Hasta hace un tiempo, por ejemplo, los exámenes eso lo tomaban universidades, la UNI, la Católica, otras universidades. Ahora creo que no lo sé. Pero sí, lo cierto es imposible que tú puedas investigar el delito hoy en día si no tienes gente calificada. ¿A qué voy? Tú no puedes enseñar lo mismo que enseñas hace 40, 50 años. Pues. Claro, pues. O sea, estás hablando de ciberdelincuencia. Entonces, estás hablando que tú no puedes tener que son todistas. Tú tienes que tener gente especializada en ver asuntos de ciberdelincuencia. Por ejemplo, yo sí creo que en el Perú, y no lo tenemos, deberíamos tener una policía como el FBI, donde participen múltiples actores profesionales, químicos, físicos, médicos forenses, todo. Bueno, sí, pues, o sea, que vaya más allá de capturar al carterista, pues, Pero ¿no? O sea, ir al corazón de la medusa. Para que la gente lo entienda, hay casos que tú necesitas cranearlos, ¿te das cuenta? Ese es lo que mucho la disputa entre presentar sobre la mesa, digamos, todo lo que han decomisado o armar un caso. Pero es lógico, pues es igual, yo podría colocarte sobre la mesa y decir, mira todo lo que te encontré y al final, ¿y cómo lo vinculo? ¿Y cuál es el caso? Claro, ¿en cuántas sentencias? Ya, y claro, tú dices, no importa, porque yo lo presenté, la responsabilidad del otro que se lo mando. Me hace acordar el famoso cuarto de guerra de la presidenta, ¿no? Que habla, hemos capturado a 10.000 personas hoy día. Digo, ¿y dónde están? Después, a la semana siguiente. Que están libres, pues, porque, a ver, es igual. Vamos a una discoteca y nos detiene la policía. Y dicen, he encontrado droga, he encontrado granada. Y ya, pero a mí, ¿cómo me vinculan con eso? Claro. Estaba bailando. Pero ya, claro, pero te presentan en las estadísticas, ¿no? Ah, claro, detuvimos a 300 y de fiscalía solamente detuvo a 6. ¿Por qué? Porque el fiscal te va a decir, a ver, de los 300, ¿cómo vinculas con una granada a los 300? ¿Que se le estaban rifando o qué? Claro, el famoso búnker, ¿no? Hemos agarrado un búnker, pues a 200 El personas. búnker cuando enfoca discoteca tal, ¿no? O sea, eso, ese es el trabajo de inteligencia que tú quieres. Ahora, pero también es sería, ¿no? claro,
Es que usted lo está viendo de entre armar un caso o fuegos artificiales, ¿no? Pero es que a lo que voy es, y si te das cuenta, ¿y quién es el responsable de eso? ¿Y a quién han sancionado por eso? A nadie. Claro. Entonces, claro, todos estamos contentos con la fantasía, o sea. Es que también la sociedad espera, pues, está desesperada por la Sí, inseguridad. claro, ahora queremos, lo primero era que el código era una porquería, que el código permitía liberar a los delincuentes, etc. Que devolvamos a la vía de Es investigación. una gran medida, pero bueno, ya, cambiaron el código y nada. No, es que ahora falta la policía sí, ya, la policía. Sí. Y sigue, ¿qué pasó? No, es que son los jóvenes de 16 que matan a la gente, esos desgraciados, ya, hay que criminalizar. Y ya está, te lo ahí, dimos. Sí. ¿Y ahora qué? Tal vez son los viejitos, a partir de los 70 para arriba. O de repente son un chico de 13, 14 años. O tal vez, ¿qué te digo? O sea, te das cuenta, o sea, todos los que somos lentos somos los delincuentes. A lo que voy es, Pongámosle a todos los... estás tirando los dados, pues, o sea, ¿sabes qué? Simplemente, ¿cuál es la diferencia entre alguien que supuestamente está enterado del tema y alguien que no sabe absolutamente nada cuando tú lo traes y le dices, ¿qué haces? No sé, le meto bala. Me tiré bala. Pero el problema, doctor, es que esta gente, la que precisamente está respondiendo así, son los que nos gobierna. Es que ahí viene el detalle, ¿no? Montesquieu decía que cuando las autoridades empiezan a establecer el temor como regla, empiezas a encontrar en la gente no temor, sino empiezas a sembrar el odio. Y es ahí donde justamente tú tienes que saber sopesar. Y creo que el principal problema es que quienes llegan al poder no ven un privilegio para servir a los demás. Ven ahí para echar mano. Pero lógico, o sea, ¿por qué te aferras al cargo? O sea, si a mí me nombraran en cualquier puesto y que en su momento me dice que me voy, pues, o sea, es igual, yo soy profesor de algunas universidades, de algunas entidades también del Estado, y si a mí no me llama, pues ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer una huelga porque no me llama. O sea, pero hay gente que se cree que es el salvador. Si yo no estoy ahí, entonces ya la cosa no funciona. Bueno, de repente, salvador para su bolsillo, será, ¿no? No lo sé. Porque en la actividad privada no pero yo, le vaya bien. pero yo creo que es un tema de egoísmo, ¿no? Y creo que entre esas tantas cosas es lo que los resultados hablan. No vamos bien en ningún aspecto. O sea, y porque la gente cree que esto es como tirar el papel en un servicio higiénico y que hay más papel. Pero ese papel se acaba, pues. Oye, por eso tenemos a más del 60% de la gente. Recuerdo una encuesta de Ipsos que decía que no se siente identificada por nadie. Pero es que eso es lógico. ¿Qué te vas a sentir identificado? O sea, las próximas elecciones, pues sabes que Dios nos ampare, porque pues tiene 40 y tantos partidos políticos, hay 40 y tantas ideologías. O sea, para empezar ahí, nos hemos sentado a discutir y saber, oye, ¿está bien con ese límite para suplir un partido político? ¿Es un partido político que se reúnan 20.000 personas? O sea, menos que ir a un estadio. O sea, No, y volviendo al tema del sistema de justicia penal, termina siendo la piñata, ¿no? Porque van a ofrecer cualquier cosa. pero es que James Randi decía que no hay peor cosa que engañar a quien quiere ser engañado, ¿no? Entonces, lamentablemente, en una época preelectoral y electoral, todos buscamos eso, ¿no? Y eso lo saben muy bien los políticos. No, claro. Ellos saben que simplemente están vendiendo fuegos artificiales, ¿no? Y nos vende con el discurso que ya vamos rumbo a la OCDE, ¿no? ¿Y qué te sirve la OCDE? Uh-huh. Mientras que te están extorsionando O sea, ahí tu bodega. Es una gran hipocresía, ya. ¿Y qué título te va a la OCDE? O sea, Uh-huh. me parece bien, ya, pero a ver, es como que te digan, ¿sabes que la municipalidad te va a dar un título hermoso porque tu casa es bella por fuera y ahí adentro cómo está? ¿De qué te sirve eso? O sea, adentro estás golpeando con tu esposa, golpeas a tus hijos, o sea. Es como cuando viene la visita y limpias toda la apurada, lo metes debajo de la alfombra. Sí, o sea, tenemos un problema serio, ¿no? Estructurales, pero nadie se quiere hacer cargo de eso. ¿Y sabes por qué? Porque eso no demora 3 o 4 años. Eso nos demorará tal vez 30 o 40 años. Y no da votos decir eso, pues. Obviamente. Doctor, volviendo al tema del juicio a Martín Vizcarra, ¿no? ¿Se va a dar para usted una Condena, condena? por lo que se ha apreciado, sí. Se debería dar, ¿no? ¿Algo como pide el Ministerio Público? Pues no lo sé. Habría que ver, no tengo todos los elementos para determinar claramente cuánto sería la pena que le correspondería.
pero me queda claro que si hay elementos graves que establezcan la suficiencia probatoria para enervar su presunción de inocencia. Por tanto, correspondería que lo condenen. Ujú. Ahora, Vizcarra, o sea, vamos a tener a su criterio un próximo inquilino en Barbadillo aquí en los próximos meses, ¿no? Debería, ¿no? Ujú. Debería, o sea... Y para apreciar y hacer notar de que esto no es un tema de vendetta ni nada, o sea, es, oye, ocupar el más alto cargo en el país conlleva una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es que en este tema no solamente hay que hacerlo, sino parecerlo. Y ojo, que no solamente hablamos del caso, pues, bueno, el juicio es por estas dos obras, el hospital de Moquegua y Lomas de Hilo, pero también él tiene otra investigación fuerte, ¿no? Que es el tema de los intocables de la corrupción, ¿no? Que hablamos de cómo, pues, el llamado Club de los Moqueguanos, pues, manejaban el sistema de provías descentralizado, ¿no? Es que nuevamente, o sea, por eso, en algún momento, mira, más allá, ¿qué vías tú ves que estén en perfecto estado? Bueno. Y sobre la actitud del expresidente, ¿qué le parece? ¿No? Eso, por ejemplo, de hacer transmisiones por TikTok durante la audiencia. A mí, o Ojo sea, cachaciento, ¿no? me parece ¿No parece? inadecuado, pero creo que él hace su rollo político, ¿no? Ujú. Ahora, ¿y el juez pudo hacer algo ahí? Pero es que para eso el juez tendría que haber visto el TikTok, ¿no? Y yo creo que el juez estaba más enfocado en lo que es su resolución, ¿no? Pero en adelante, o sea, frente a, ¿no?, las nuevas tecnologías que hay, ¿no? Se puede, porque hoy día puede ser, oye, Vizcarra, mañana puede ser un asaltante que, digamos, a uno de los, Yo creo que de los pulpos burlándose, ¿no? En TikTok. es que hay que ver cada caso en concreto. Yo creo que en este caso el juez lo hizo bien y creo que después por esa razón no llamó la atención ni nada, ¿no? Ujú. Ahora, y sobre el tema, pues, de los refugios, ¿no? En las embajadas, ¿no? El antecedente de Nadine, usted me lo dijo hace un rato, ¿no? El tema de Nadine es de Nadine, es ella, ¿no? Pero eso también, pues, nos da no sé, o sea, tampoco es que se puede descartar de que en los próximos juicios que se vengan a políticos utilicen esas vías, ¿no? Pero es lógico, sobre todo cuando tú tienes, según lo que dicen de Brasil, que el gobierno peruano no es opuesto, ¿no? Ahora, pero entonces, bueno, Pedro Castillo también, su familia se fue a la Embajada de México y se entiende que Castillo también quería irse a pedir refugio a México, ¿no? Pero tampoco vamos a llegar al punto en de que se está leyendo una sentencia y bloqueemos todas las embajadas. Es lógico, pero ahí viene el detalle, ¿te das cuenta? ¿Hasta dónde llegue el tema del Poder Judicial? El Poder Judicial va a administrar justicia. Que se ejecute es otra cosa. Ese es el tema de la policía. Y de la Fiscalía. Entonces, O sea, la fiscalía tendría que tomar esa precaución. sí, claro, además, si te das cuenta, Brasil ya te adelantó, te ha dicho que mientras esté ese gobierno, tú, acá, sobre todo en el caso de Ollanta, hubo una persecución política. La pregunta es, ¿con qué baremo lo medido? Porque eso tampoco no es medible objetivamente. La Claro. embajada te puede decir, véngase para acá, no hay problema, usted es un protegido. Entonces, nosotros lo hemos dejado pasar. Yo no quiero decir que tendrías que dar tu puesto, pero mínimamente tú has debido de criticar o repudiar ese acto, ¿no? Bueno, también están aquellos abogados que dicen mi cliente se ha puesto a buen recaudo, ¿no? Eso es algo, ¿usted cómo ve esa figura? Es o sea, no sé, o sea, Es más elegante que decir que se ha fugado, ¿no? pues claro, pero el abogado en este caso, pues, también lo ve como una posibilidad, ¿no? Y sabes qué, mira, se te viene una condena encima, mejor es que hagas sus maletas. Es que nuevamente hay casos y casos, ¿no? O sea, tampoco no voy a decir que sí, que aquí, ¿cómo se llama? En todos los lados es perfecto, ¿no? Hay casos que sí son claramente bastante discutibles y, por no decir aberrantes, decisiones. Pero en este caso concreto tú tienes que el foco de la atención y de la opinión pública está encima, ¿no? Y además también tienes la posibilidad de cotejar todo lo que se va viviendo a diario. Bueno, con Nadine Heredia estaba igual, ¿ah? O sea, la atención estaba con ella y miren lo que pasó. Cierto, pero también lo real es que Y Vizcarra está en plena intenciones de ser candidato, ¿no? sí, o sea, es que un político es político, ¿no? Y en esa línea no está mal que lo haga. Pero si tú sigues ese discurso, con mayor razón tienes que hacerlo más rápido, el juzgamiento. Doctor Padilla, la dejo por haber estado con nosotros en este episodio de Agente Encubierto. De igual manera, cuídate, un placer.